Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Hoy vamos a hablar del Banfield campeón de 2009, del Banfield de Julio César Falcioni, un club histórico del fútbol argentino, un club con un arraigo extraordinario en el barrio, en su ciudad, y que había comenzado aquel año pensando en asegurar la permanencia en Primera División. En realidad, para poner en contexto cómo llega a Banfield este título de 2009, tendríamos que ir a 1951 y la final con Racing, pero no vamos a ser tan exagerados. Sí vamos a hablar del primer ciclo de Julio César Falcioni cuando reemplaza a Luis Garisto y empieza a consolidar al equipo ya en Primera División, participando en torneos internacionales. En el segundo ciclo de Falcioni justamente se iba a dar el tan ansiado título en diciembre de 2009 de aquel torneo de apertura. Pero vamos a empezar, como corresponde, por el principio, con una cronología de cómo se fue desandando el camino de Banfield hasta el título a la cancha de Boca. El objetivo era hacer una buena pretemporada para tratar de no tener problemas con el descenso. El torneo anterior a esa pretemporada nos salvamos 2 fechas antes, creo, de pelear la promoción. Entonces arrancábamos comprometidos con el promedio. El profe, un loco de la guerra, nos preparó para eso, para lo que iba a ser, que era pelear el descenso, tratar de no tener problemas y de esa manera que el club se mantuviera en Primera División, que es el lugar donde se lo merece. Se arrancó un primer semestre muy bueno, creciendo humanamente, grupalmente, con muchas falencias, nos faltaban muchas cosas, y creo que eso fue lo que nos dio el puntapié al segundo semestre, desde arranque mentalizarnos, y escalón por escalón creo que se fueron dando las cosas. Arrancamos una pretemporada muy dura donde estábamos metidos y convencidos en que podíamos hacer algo, ¿no?, dentro del fútbol argentino. Éramos todos gente con experiencia, pero que nunca habíamos tenido la oportunidad de pelear algo importante en la carrera de cada uno. Si bien creo que lo único que habían tenido la posibilidad de salir campeones, no sé si era Walter en México y después el Chelo, Bustamante y el Mencho en Vélez. Y después lo otro la venimos remando año tras año. Algunos me dicen que con jugar bien alcanza, y yo las veces que he salido campeón ha sido porque hemos tenido grandes grupos humanos, donde nos respetábamos, donde trabajábamos para el equipo y donde todos teníamos un bien común, que buscábamos el bien del equipo. Y a Banfield le pasó eso. Banfield redondeó un montón de situaciones que dieron como para que el equipo pueda lograr el campeonato. Se hizo una buena combinación de hombres y de jóvenes que tiramos todos para el mismo lado y conseguimos el objetivo final. Estábamos en Mar del Plata y el grupo número 1 de pasada era el grupo de los más grandes. El Tanque Silva, Víctor, el Mencho, Roberto Batión. Entonces era importante porque si vos sos pibe, que a mí me ha tocado ser pibe en un plantel y ves que los que van adelante son los más grandes, bueno, quiere decir algo, ¿no? Entonces, creo que la experiencia construyó también un poquito el campeonato. Hubo un grupo con mucha humildad, con mucho sacrificio, que quería ser identificado, que quería ser importante, y lo logramos. Creo que la gente agradece eso. Le agradece a los jugadores que estuvieron en ese momento y hoy nos toca estar acá dando una nota por ese momento vivido. La alegría que tenía en cada entrenamiento, cómo encaraba cada partido, la comunión que había entre los jugadores. No puedo decir que eran amigos, pero eran grandes compañeros entre ellos. Después de ese plantel no volví a tener un grupo humano como futbolista igual. El día a día era hermoso, venir, el mate de la mañana, quedarnos después del entrenamiento. Una vez el profe Otero le preguntaron en la facultad de cómo era, cuál fue el secreto del Banfield campeón, y creo que él contestó, si mal no recuerdo, que es la primera vez que le pasaba que se terminaba, se bañaba, se iba a la casa y había
quedaban casi la mayoría tomando mate o jugando el ping-pong, había una mesa de ping-pong, nos íbamos a las 2 de la tarde todo. Con eso te digo lo que era el grupo, ¿no? En la pretemporada estábamos en la pista atlética al lado del estadio mundialista, y ahí me avisan que jugamos contra River, el primer partido. Así que yo estaba mirando todo desde una tribunita y bajé el grupo arrancaba, y le digo, como estamos corriendo no nos alcanza, tenemos que correr más porque el primer partido jugamos contra River. Y salieron como cohetes. Fue como que fue un detonante. Y a partir de ahí creí que íbamos a tener un muy buen torneo. Julio en eso también tiene mucho que ver. Nosotros estábamos en Mar del Plata, corriendo, haciendo pasadas, ya no podíamos más y en un momento se acerca Julio y ya se había sorteado el fixture y se nos acercó y nos dijo que la primera fecha jugábamos con River y que nos estaba viendo que íbamos para adelante, que nos veía bien, nos motivó. Quizás faltaban 3, 4 días de pretemporada, más lo que después teníamos que estar acá, pero fue una motivación. Hicimos un gran partido y lo rematamos en el primer tiempo, fue avallado, fue contundente, en los primeros minutos fue contundente y fuimos contra un rival que tenía nada más y nada menos que la River, con jugadores de gran nombre. Arrancando con River, con la verdad que un buen papel de local, justamente con que veníamos hablando con el Tanque también, él convirtiendo en la primera fecha, que es fundamental para los 9 que tengan esa confianza. Entonces creo que fue clave también arrancar bien. Lo lindo del fútbol es que nadie tiene una fórmula como para poder lograr las cosas importantes. El fútbol se puede ganar de todas maneras, siempre y cuando uno lo haga en equipo. Y bueno, Banfield era un equipo, cada uno sabía lo que tenía que hacer. Éramos un equipo muy humilde. Conseguimos tener una defensa muy estable, que jugó todo el torneo. Lo bueno también del equipo fue que durante todo el torneo, salvo la lesión del Mencho Bustos, no tuvimos lesionados importantes y tuvimos continuidad de equipo. Creo que las cosas se dieron a medida que fueron pasando los partidos, fuimos encontrando una base sólida que creo que después a lo largo del campeonato terminó repitiéndose casi todos los partidos, el equipo. Más allá de haber estado preparados física y técnicamente, teníamos una entrega, un corazón, una actitud que creo que por ese motivo se le hizo muy difícil a los rivales enfrentarnos a nosotros. Era un equipo que atacaba bien y defendía bien. No aisladamente defensores o delanteros, sino que en conjunto defendía bien y atacaba bien. Tenía muchos chicos en plena madurez y creo que todos querían sobresalir y sabíamos que éramos duros, ¿entendés? Yo creo que cuando lo primero que se tiene que tener para tener un equipo, un conjunto, es la actitud y sobraba muchísimo actitud. Abríamos el marcador y era muy difícil que nos conviertan. Nos habíamos hecho muy sólidos defensivamente y después teníamos gente de jerarquía y después el Tanque que se destapó junto con Papelito arriba que bueno, hacían todo más fácil el laburo nuestro. Era un equipo que pretendía jugar bien, ser agresivo. De hecho, en los partidos más importantes con los rivales que en ese momento nos peleaban el torneo, a todos le ganamos. Walter era fundamental porque había un equipo muy solidario a la hora de recuperar la pelota, pero en algún momento había que dársela a alguien que la pudiera tener un poquito o que orientara el juego hacia otro lugar donde nosotros habíamos ejercido esa presión y recuperado esa pelota, y en eso Walter era el número 1. Herbite sí, claro, por su clase, por su calma en ciertos momentos, por saberlo entender, porque hoy somos íntimos amigos y es una persona muy reservada, donde interiormente es una persona muy rica. Entonces él tenía sus tiempos
Y en esos tiempos él ponía toda su experiencia a la pos del grupo. Es el primer campeonato que realmente me siento protagonista de la obtención. Si bien uno siempre es parte del equipo y me había tocado lograr salir campeón antes, quizás siempre ha sido en roles secundarios dentro de un equipo, ¿no? No ser el líder del juego, no tener la responsabilidad máxima, acompañar a tal, hacer esta función, tapar esta otra. Pero en Banfield me sentí responsable del equipo. Yo he trabajado con él durante casi 8 años y siempre destaco lo mismo. Él siempre ha sido el mismo. Y yo puedo destacar grandes entrenadores con los que he compartido 1 o 2 años, pero destacar un entrenador porque durante 8 años ha sido siempre el mismo, me parece que ese es un elogio superior. Me parece que es su cualidad más importante. La gente lo quería. Lo respetaba mucho. El grupo de jugadores, había algunos que ya lo habían tenido en su primera etapa y también lo respetaban mucho. Y Julio tenía la energía de la edad que tenía, que bueno, Julio estaría en los 43, 45 años. Un técnico que sabe a lo que juega, entrena bien a lo que quiere jugar. Y bueno, y ese Banfield sacó esa identidad, ¿no? de entender lo que quería el técnico, de pretender lo que él pedía y lo hacíamos, la verdad que salía a la perfección. Fue el técnico que más me marcó en lo personal, porque llegó en una etapa complicada para mí. En la primera etapa que viene Julio, me dio la posibilidad, la confianza de jugar y de hecho, bueno, está a las claras que es el mejor entrenador de la historia de Banfield. Julio, la verdad que yo hasta el día de hoy sigo teniendo relación con él, sigo hablando con él, porque se creó una relación muy importante, más que importante por su manera de ser, por el ir de frente tanto de los dos, él como técnico y yo como jugador. Yo llevaba ya 9 años dirigiendo, 8 o 9 años dirigiendo. Entonces me agarró una etapa buena de madurez, de seguridad. Y por eso creo que con ese grupo de jugadores, yo destaco mucho el grupo de jugadores, pudimos tener una muy buena convivencia. De hecho, muchos de esos jugadores, cuando yo fui a otros equipos, estuvieron conmigo. Para mí es Dios adentro del club. Yo lo conozco hace muchos años. Lo que logró acá va a ser algo único. El tipo es un ejemplo. Todos los días laburando, todos los días dedicándole al entrenamiento algo. Empezamos perdiendo en cancha de Lanús, lo empatamos rápidamente y después lo pudimos dar vuelta en el segundo tiempo. Son golpes anímicos importantes cuando uno tiene objetivos claros y son los partidos que te empujan como para acercarte un poquito más. Para mí, bueno, por ser jugador salido de las inferiores, jugar con Lanús era algo especial. Disfrutaba cada partido que me tocaba ganar y lo sufría el doble al partido que me tocaba perder. Y nos había costado el arranque, de hecho íbamos perdiendo 1-0 y lo pudimos dar vuelta con 2 goles del Tanque, uno de penal y una asistencia, no me acuerdo si fue de Papelito también en el primer tiempo, que lo empata, el Tanque picándola.
Y la verdad que bueno, ganar en cancha de Lanús fue un envión anímico importante. Éramos muy seguros de lo que teníamos que hacer adentro del campo. Yo recuerdo que después que el Tanque hace el segundo gol, Lanús se planchó. Como que te das cuenta que no podés con el rival que tenés enfrente. Esto no habla mal de Lanús, ni mucho menos, pero era lo que nosotros palpamos dentro del campo de juego, ¿no? Por lo que significa el clásico para el hincha, para el club, que también siempre venía con la espina de que ya Lanús había salido campeón, Banfield no. Entonces fue clave también. Un triunfo muy importante, muy importante, donde me acuerdo que había mucha gente, donde me toca convertir y festejar. La realidad es que los clásicos son partidos diferentes, donde hay que estar muy atento, y el que tiene menos, el que soluciona los detalles es el que lo gana. Un partido que se dio muy bien, muy holgadamente por ahí. No fue goleada, pero fue una muestra de fútbol, ¿no? Ahí creo que nos dimos cuenta de que estamos para cosas importantes, porque en este fútbol y en un partido clásico es muy difícil darlo vuelta. Gimnasia en La Plata, que también a los pocos minutos tuvimos la lesión de Gallego Méndez, al rato la lesión de James. Se nos había presentado un partido complicado y en el segundo tiempo pudimos ganar 1-0, no nos sobró nada, pero bueno, me marcó, porque ese día tuve influencia tal vez en el gol, un desborde, centro y la cabeza del Tanque que nos dio el triunfo. Después, bueno, tuve un corte en la nariz, no teníamos más cambios y vendaje tipo el zorro y a la cancha de nuevo para terminar ese partido. Y nosotros tuvimos una seguilla de Estudiantes, San Lorenzo, que eran partidos difíciles y venían todos ahí luchando el campeonato en el grupo de arriba y a todos le íbamos ganando. Yo creo que ya en ese momento sabíamos que estábamos como para lucharlo, no sé si como para ganarlos. Donde nos dimos cuenta que teníamos chance o cosas, éramos para ser candidatos a pelear hasta el último. Hubo 4 fechas que fueron clave, donde creo que fue Estudiantes, San Lorenzo, Vélez, Independiente, que ganamos las 4 me parece. Y ellos venían juntos, viste que si nos ganaban también se prendían con el lote del primero. Entonces esas 4 fechas fueron clave. Vélez es un club muy grande y tiene muy buenos jugadores. Y nosotros ese partido estábamos sin Seba Fernández, porque se había ido a la selección uruguaya. Y jugó Cristian García, chico del club. Y le ganamos muy bien, 3-0 a Vélez. Le ganamos muy bien. Fue un partido que a nosotros nos hizo dar cuenta que éramos importantes. El gol contra Huracán en la hora mío, que se da medio de carambola, pero fue muy importante para el desahogo. Veníamos de un traspié importante, en donde habíamos perdido con Racing. Imagínate la magnitud. El equipo grande gana normalmente a un equipo chico, y para nosotros fue una catástrofe como veníamos, con toda la mentalidad. Y en ese partido tuvimos charlas después tuvimos que arreglar diferentes cosas con algunos compañeros dentro del vestuario, que van a quedar ahí adentro, obviamente. Y después sacamos adelante el partido con Huracán. El partido de Huracán, que es el previo al de Tigre, porque en la fecha 16 habíamos perdido con Racing de locales, habíamos perdido el invicto. Y como que, viste, cuando perdés siempre tenés esa duda. Y lo ganamos en un partido muy apretado, con el gol de Tanque, y veníamos como a demostrar que seguíamos vigentes para pelear el torneo. Cuando tuvimos la posibilidad de ganarle a Huracán en su cancha después de perder la punta y que Newell's cayó y ahí nos emparejamos de vuelta, ahí sí, faltando 3 o 4 fechas, sí fuimos conscientes de que podíamos ganar el campeonato.
Laucha fue nuestro capitán. Yo tengo un gran cariño por él, grandes recuerdos, no tengo más que palabras de elogio para con él, pero sacando el cariño que le tengo, creo que en ese torneo redondeó un campeonato increíble, teniendo atajadas, momentos muy importantes para nosotros. El Laucha ya conocía el club, conocía mucho la gente que estaba en ese momento como dirigente. La verdad que fue un año sin problema de todos lados. Lo que necesitábamos lo teníamos. Cristian es un referente del club, así que era el hombre que mantenía todo el diálogo con la parte dirigencial y que a la vez, por su experiencia en el club, sabía llevar a los compañeros. El Laucha es un capitán que conocía mucho el club, que tenía una comunicación constante con el presidente. Creo que los jugadores estaban contentos como él los defendía en cada situación contractual o laboral, ¿no? Que ya sea de cobro de premios y demás. Y era positivo porque el Laucha venía todos los días alegre al entrenamiento y eso también contagia mucho, ¿no? Un líder totalmente positivo, un líder gracioso, un líder que quería, él lo demostraba, si bien lo demostraba entrenando, pero él lo demostraba en los fines de semana, con sus atajadas locas, atajadas que por ahí uno pensaba que no iba a llegar. Él la sacaba. La mejor, creo, atajada que tuvo en el campeonato fue aquella con San Lorenzo, un tiro libre, en cancha de San Lorenzo, que ganamos 1-0 con gol de Papelito Fernández, ¿no? No es fácil ser capitán, no es fácil que un arquero sea capitán, porque es el equilibrio del equipo. Si vos a veces te toca estar bien y el arquero no es una persona equilibrada, te toca perder o te toca flaquear. Un jugador que había salido del club, había tenido un paso por Racing, por México, y que volvió con todo. Era un líder dentro y fuera de la cancha. Como arquero era un gran número 9. Al Laucha lo cargábamos porque le decíamos Oliver Atom, porque él no quería jugar nunca, no quería atajar nunca, él quería jugar siempre al medio y no se la pasaba a nadie. Por supuesto que el arquitecto de aquel Banfield campeón 2009 fue Julio César Falcioni, pero realmente había un muy buen equipo, sostenido en el arco por Luchetti, con la influencia que además tenía Luchetti en ese plantel. Barraza, Sebastián Méndez, Víctor López, el Chelo Bustamante, Bustos después batió en las últimas fechas. Bustos no pudo participar con frecuencia. Marcelo Quinteros, Erviti, Sebastián Fernández y Silva, la temible dupla oriental del ataque de Banfield. Pero había un jugador muy especial, apenas 18 años, con un talento que ya se asomaba, no tenía techo, y que finalmente lo iba a terminar configurando en una carrera muy larga, muy exitosa en la elite del fútbol europeo. Hablamos de James Rodríguez, que despuntaba en aquellos días sus primeros partidos en Primera División, el jovencito que había llegado de Colombia con un bolso lleno de ilusiones y que en aquel título fue uno de los jugadores más sobresalientes del torneo. Agarró ritmo en la pretemporada, Julio se dio cuenta que podía jugar. Creo que nada, eso es la vista y la mano del entrenador, ¿no? De saber, porque a veces por ahí te toca hacer debutar a un jugador que es bueno y por ahí no es el momento, o por ahí no está seguro el jugador, o por ahí el técnico no le da seguridad. Y bueno, eso es un aporte fundamental de Julio que tuvo para darle tranquilidad a un pibe de 18 años que tenía que ponerse la camiseta y salir a jugar. Yo lo cambié un poquito de posición, él era un enganche típico. Le enseñamos a algunos recorridos para que jugara de volante por afuera. Somos una gran predisposición y atención para poder lograr eso, ese esfuerzo y ese recorrido. Y creo que fue uno de los hombres importantes del equipo. Tenía 18 años creo y ya era todo
para lo que es hoy en día, ¿no? Ya pintaba para su futuro, el que tiene hoy, el presente de hoy. Yo siempre digo que nunca había tenido un compañero que le pegue tan fuerte la pelota y con dirección. Y más allá de su virtud, de su pegada, más allá de lo que él técnicamente es distinto al resto, ¿no? Uno le veía muchísimo futuro, pero lo que consiguió, creo que yo por lo menos no lo imaginaba, llegar al Real Madrid, consagrarse en la selección de su país, ser el capitán y ser figura, ¿no? La verdad que para mí es un orgullo haber formado parte, haber sido compañero de este tal James Rodríguez. Todos me preguntaban, tus colegas y todos me preguntaban, James Rodríguez. Yo decía siempre, no tiene techo. Uno lo veía en el día a día y veía que era un chico que quería aprender. No solo hacía cosas de un jugador grande, en su recepción, en sus posicionamientos, en sus tiempos, sino que aparte entrenaba como un jugador que quería conseguir cosas grandes. James desde los 17 años que llegaba 1 hora antes del entrenamiento, después del entrenamiento se quedaba practicando. Yo a James lo tengo como ejemplo, doy este ejemplo a los más chicos el día de hoy, porque James con 17 años, él ya se sabía que él podía ser un crack, una estrella, por su cuidado, por su forma de ser. Él llegaba un ratito más temprano y se iba último, pateando. Entonces vos, cuando ves una mentalidad así, del querer crecer y querer ser más con 17 años, y entender de que hay que tener una constancia y un equilibrio emocional y deportivo, ¿no? Él lo tenía todo y lo tenía asumido con 17 años. Y después, bueno, los más grandes por ahí ayudándolo en ciertas cosas que ya habíamos vivido en lo que era el fútbol argentino, ¿no? Y James en el día a día, te voy a usar una palabra, era insoportable cómo quería entrenar. Él se quedaba 20 minutos, media hora a patear, a tirar tiro libres, a tirar corners, a hacer en el gimnasio algo. Yo creo que él interiormente sabía que iba a ser alguien importante en el fútbol y se estaba preparando para eso. Era respetuoso, ubicado, sabía escuchar más que hablar. Hoy los chicos de hoy hablan más de lo que escuchan. Entonces muchos no tienen la posibilidad de aprender. Hoy James en esa época escuchaba muchísimo y hablaba muy poco. El tanque estaba iluminado. Cada pelota que tocaba el tanque pasaba algo. Era impresionante la confianza que se tenía. Y el pelado tuvo un campeonato terrible. Todo lo que le tiraban lo convertía en gol, ¿no? Todo lo que a él le tiraban, si no era gol, iba al arco. Estaba loco el tanque, sigue estando. Creo que con el correr de los años sigue estando más loco todavía y un fenómeno. Tuvo un gran campeonato, un gran torneo en el cual pelota que pateaba iba adentro y todo mérito de él. Creo que fue un año regular, un año bueno. Soy muy autocrítico, fui muy importante en esa estrella de Banfield, lo sé, no soy tonto, por no decir otra palabra, pero a mí me gusta que las cosas que vienen sean como fue ese año, ¿no? Trabajadas, logradas, buscadas, ¿está bien? Y fue así ese año. Dependíamos mucho de él y de Papelito, entonces se sintió importante y bueno, hoy en día creo que el uruguayo con más goles en el fútbol argentino. La verdad que nosotros descansamos mucho en los dos tanques de arriba. Nosotros rechazábamos y te hacían todas las jugadas buenas ellos porque no daban ni una por perdida. Adino, Seba también, una excelente persona y se complementaron muy bien. Tuvieron un gran torneo, por ahí Seba hacía el trabajo sucio, era el que corría a todos, chocaba, iba, venía y
y eso también ayudó muchísimo al equipo. Él y Seba se complementaron muy bien, compartían muchos momentos juntos, los dos uruguayos. El Tanque y Papelito, los dos fueron muy importantes. Primero que esa dupla la armamos, Papelito estaba en reserva, la armamos, la vimos que podía progresar y le dimos continuidad y confianza, que era lo más importante. Muy bien, porque entendimos desde el primer arranque el juego, ¿no? Yo las iba a buscar y él también, ¿no? Entonces éramos dos enfermitos corriendo para todos lados y cuando nos tocaba definir, nos tocaba hacerlo de buena manera. Y después metieron el plus de los festejos que lo esperábamos hasta nosotros que éramos compañeros, porque no sabíamos no sabíamos hasta el momento del festejo que iban a salir, entonces hasta nosotros estábamos esperando. Había jugado antes Newell con Gimnasia, había ganado el Newell y nos había sacado 2. Nosotros ya lo condicionó que teníamos que mínimo el empate, y ni hablar, fundamental si metíamos los 3 puntos, que volvíamos a depender de nosotros. Tuvimos que salir a la cancha de Banfield, con una cancha repleta de gente que nunca había visto salir campeón a Banfield. Y nosotros éramos los responsables de poder lograr ese objetivo. Entonces, no solo queríamos salir campeones por el equipo, por nosotros, sino por la gente que nunca lo había logrado y quizás pasen muchos años más para que lo pueda volver a vivir. Entonces eso nos jugó en contra. Esa noche podíamos haber sido campeones. Previo a nuestro partido jugaba Gimnasia. Y estábamos todos atentos a lo que pasaba, podíamos ser campeones sin jugar. O ganando el partido. Y bueno, nos enteramos que ganaba y que nos pasaba. Entonces teníamos la obligación de ganar. Ya faltando 2 o 3 minutos, una pelota parada cerca de la mitad de la cancha, que creo que Walter tira el centro. Mira, ahora recuerdo, creo que no sé qué le dije, una broma al chino que me estaba marcando a mí, al chino Luna, y me cae justo ahí. Y la verdad que muy lindo gol. Todo busca Banfield. Allí viene el centro. López que venía. Cuando cabecea Víctor, yo estaba atrás. O sea que si no cabeceaba Víctor, por ahí podía haber llegado a cabecear yo, pero no sé cuánto saltó Víctor. Habrá saltado 60 centímetros. Fue impresionante. Y más impresionante dónde entró la pelota, porque fue un lugar que estaba Daniel Isla atajando y no la pudo agarrar porque entró bien al ángulo la pelota. No sé si hubo un pequeño orsay, creo que estaba unos centímetros adelantado en la misma línea, pero bueno, poco importó. Lo cierto es que metió un cabezazo terrible y sin lugar a dudas fue el gol del campeonato. Fue una alegría enorme, el gol de Víctor, el centro, el cabezazo, cómo salió gritándolo hacia la gente. Fue enloquecer en el banco de suplente, porque yo creo que ahí dijimos que había sido el gol del campeonato. Más allá que todavía faltaba, creíamos que era el gol del campeonato, sí. Lo tuve muy presente a mi papá y a mi hermano. Hacía poco que había, más que a mi hermano, hacía poco que había fallecido, entonces cada vez que ganábamos o perdíamos, siempre como que estaba ahí conmigo. Entonces ese torneo, imagínate la emoción, fue un desahogo, como que lo sentí que me acompañó todo el torneo. Así que para mí fue muy emocionante. Se lo merecía, había tenido un problema personal muy importante para él. Creo que ese gol se lo mandó a alguien de arriba. Fue especial para todos. Él lo vivió de una forma especial, pero nosotros que éramos sus amigos también sabíamos que era un regalo para él, solamente para él. Que bueno, que después lo terminamos disfrutando todos, pero fue un gol especial, muy especial. Sin lugar a dudas fue el gol más gritado en la historia del club, por lo menos para mí, en los años que me tocó jugar, y no recuerdo antes o después, otro gol que se haya gritado y que haya significado y que haya tenido el valor que tuvo ese gol. Fue el gol del campeonato porque no dio la posibilidad de llegar a la cancha a Boca haciendo punteros. Fue sobre la hora, fue muy luchado, lo merecimos ganar el partido, pero
si bien hubo goles muy importantes, ese fue el que definió el torneo. Cada vez que te cruzabas en lo previo y en lo posterior con algún hincha de Banfield, te erizaba la piel, porque yo soy hincha de Banfield por mi abuelo no puede ver esto, por mi padre no está. Entonces, cada uno de esos comentarios te llenaban más quizás de obligación, pero a la vez también te fortalecían porque sabías que era una oportunidad casi única. Fue bravo levantarse, almorzar, después tener un tiempito para volver a la habitación y después subirse al micro. Esa mañana y ese mediodía fue bravísimo. Hay una anécdota que Julito me dice: Chelo, no quiero ir, quiero acostarme acá, taparme y que termine el partido y yo estar acá y ser campeón. Julio se crió acá en Banfield, estuvo en la pensión y lo sufrió. Y poder lograrlo él, siendo que hacía muchos años que estaba acá en el club y todo, era algo muy especial para él. Ansiedad, nervios, que de hecho lo digo siempre, me costó dormir, siempre por ahí tomaba alguna pastilla para dormir y ese día así todo me costó. Jugué 10 partidos en la noche antes de llegar a la Bombonera. Todo lo que significaba para nosotros de vivir este momento. No es fácil, hoy me toca vivirlo donde estoy, el ir puntero, el ir peleando en las primeras posiciones contra equipos que son sumamente grandes y poderosos, ¿no? En aquel momento los equipos grandes eran poderosos, de verdad. Tanto dentro de la cancha como afuera. ¿Viste? Por ahí los árbitros no te ayudaban, ¿viste? Había varias cosas. La ansiedad creo que sí, se notaba dentro de... No fue el mismo Banfield de los partidos anteriores. Y encima creo que a los 20 o 15 minutos ya arrancamos perdiendo 1-0, que cancha Boca, 1-0 abajo, que eso fue un baldazo de agua fría también. La ansiedad y el querer lograrlo después se reflejó en campo, ¿no? No tuvimos una buena actuación, no solamente que no pudimos ganar, sino que nos hicieron goles que a priori habían sido fáciles. Por esa ansiedad no fue un gran partido para nosotros, donde nosotros perdemos y tenemos la suerte del campeón, ¿no? De que San Lorenzo le gana a Newell's. Me pasó algo increíble. Yo viví el partido hasta el minuto 70 con mucho nervio y muy triste, porque íbamos perdiendo y no sabía cómo iba Newell's. Hasta que en un momento levanto la cabeza y veo que en el tablero de la Bombonera estaba el resultado del rival y iba perdiendo 2-0. Yo ahí habré estado sufriendo 40 minutos al pedo, porque ya Newell's iba perdiendo hacía rato. Entonces fue una situación horrible ver cómo se te escapan las cosas de las manos cuando uno lucha tanto. La incertidumbre de no saber cómo iba Newell's, que vos te imaginás que de local iba ganando y nosotros no solo íbamos perdiendo 1-0, sino íbamos perdiendo 2-0 y teníamos que ganar. Cuando levanté la cabeza y pude ver el tablero me llené de una emoción. Estábamos permanentemente con la cabeza pensando en Newell's. Estábamos, más creo que yo ya sabía de cómo iba el resultado en Rosario y el Chelo no, y no sé qué, una jugada donde no me acuerdo cómo fue la situación, pero que viste que todavía estaba como que me puteó o algo así, y yo le digo, tranquilo, Chelo, que allá van perdiendo 2-0, ya sabíamos. Algunos sí, otros no. El segundo tiempo, a los 15, 20 minutos, que ya perdíamos 2-0 o 1-0, discuto con Víctor. Digo, dale, Víctor, nos puteamos y me mira y me dice, tranquilo, me dice, mira ya. Y bueno, miro el resultado, San Lorenzo, Newell's 0, San Lorenzo 2. Igual lo reputeé igual, porque no me importaba.
me parece que ya sabían todo porque estaban todos tranquilos y nosotros íbamos perdiendo a 0 y Laucha caminaba para ver alcanzar la pelota y yo me volvía loco. Claro, hasta que levanté la cabeza y me di cuenta por qué estábamos como estábamos. En ese momento todavía teníamos, había gente de público visitante y siento gol. Y nosotros nos pasamos la mitad de la cancha y digo, ¿qué gritan? Y bueno, era el gol de San Lorenzo, así que bueno, en base a eso ya uno respiró un poquito más y sabiendo que más allá de nuestro resultado, Newell's perdía y que éramos campeones. Había llevado una radio y se la di al Salmerón. El Pupi estaba en el banco escuchando el partido. Atrás de todo nos pasaba todo lo que pasaba. Y bueno, nos relataba un poquito la alternativa cuando había algo importante. Y ya en el segundo tiempo mandamos a calentar a los suplentes. Y le dije, Pupi, vos quedate ahí, seguí contagiado. Oye, ya iba ganando San Lorenzo. Digo, vos quedate ahí y seguí relatándome. Teníamos a Salmerón que escuchaba la radio detrás nuestro, en el banco de suplentes. Nosotros le dábamos la radio a él y él escuchaba el partido y escuchaba la información. Y ese día estaba escuchando San Lorenzo Newell's. Y era un poco la cábala nuestra esa, ¿no? Y en el segundo tiempo, cuando van todos a calentar, Julio le dice, no, vos quedate acá escuchando la radio. Y bueno, se quedó escuchando la radio. Allí Luchetti, brindando con sus hinchas. Señoras y señores, Banfield es el nuevo campeón del fútbol argentino. Ha ganado el torneo AFA Apertura, el mejor equipo del torneo Apertura. En cuestiones de minutos se me pasó mi vida por delante y estar dando la vuelta o media vuelta en la Bombonera era lo que siempre había soñado. Así que, y así como yo, me imaginaba a mi familia que estaba en la tribuna, mis viejos que habían venido, mis hermanos. Fue algo indescriptible, que te lo puedo explicar ahora, te lo puedo decir, te lo puedo contar, pero que no lo van a entender porque solo yo sé y mis compañeros lo que vivimos en ese momento. El festejar en una cancha como es la Bombonera, si bien uno no está en la cancha de uno, tiene grandeza, es importante. Nos tocó dar la vuelta ahí. Las sensaciones, obviamente, las sensaciones de familia, las sensaciones de los momentos vividos, se te cae todo al piso de emoción, de los momentos vividos, las cosas feas, lo bueno, y de algo que hasta el día de hoy van a ser 10 años y se ve lo difícil que es, y se toma valor de lo que es. No paraba de llorar, no era encontrarse, porque viste que vos te perdés de dónde estás en tu mundo y te encontrabas, no sé, con los chicos que estaban al banco, con algunos, y era abrazarse y llorar. Recuerdo que Julio, ya cuando se estaba por terminar el partido, miraba al cielo y supongo yo, creo habérselo preguntado, pero bueno, que recordaría a su padre, que lo tenía allá, ¿no? Y estábamos todos muy contentos, la gente que había pasado, le había tocado ser jugador de Banfield, como Sanguinetti o como Lo Tártaro, ¿no? Que habían jugado acá en Banfield, ser campeones por primera vez, que hoy por hoy es la única. Son situaciones que uno no se olvida, ¿no? Hay alegría, yo recordé a mi viejo que no hacía mucho que se había ido. Sensaciones de emoción, de alegría, de compartir con un montón de muchachos. Tengo la camiseta que me regaló Méndez de su último partido. Yo siempre recuerdo la imagen de Julio, la alegría que tenía y eso uno lo disfruta más, ¿no? Ver que la otra persona que uno quiere lo está disfrutando con tanta alegría, a uno también lo hace entrar en la realidad de lo que consiguió. Fue terrible, volvimos de la cancha, recorrimos la ciudad, llegamos al estadio repleto, no podíamos salir porque la cancha estaba sobrepasada de gente, era peligroso no solo para nosotros, sino para los hinchas. Cuando salimos a dar la vuelta olímpica, logramos dar media vuelta y la gente invadió la cancha y se deformó todo. Fue muy lindo. Indudablemente yo nunca había visto tanta gente de Banfield junta, ¿no? Porque en los partidos, por más que iba gente, ese día
colmó todo, mucha gente grande vi, mucha gente grande llorar, mucha gente grande llorar que decía que tal vez ellos nunca más iban a poder ver un Banfield campeón, ¿no? Que se iban a morir de esa forma. Entonces vi mucha gente llorar. El campeonato fue algo soñado, lo cual lo venía proyectando desde que me inicié como futbolista, y conseguirlo con Banfield, que fue el club que me dio la posibilidad de formarme como persona y como jugador. La verdad que fue lo que había soñado a lo largo de toda mi carrera. Y fue algo maravilloso porque queda en el recuerdo, porque es una institución que en sus tantos años de vida es la única vez que salió campeón, ¿no? Y eso no es fácil olvidarlo, y la gente te lo recuerda en cada momento que te ve en la calle. Fue un año hermoso, un año muy importante para mí. Creo que el año más importante para la institución de lo que va, por ganar su primer estrella, su primer campeonato, y de cómo se dio, ¿no? Realmente un año hermoso vivido, ¿no? La necesidad y la emoción de más de 100 años de historia de gente de poder entender que podían lograr algo que quizás ni soñaban. Y uno pudo ver gente grande con gente chica, con niños disfrutando de algo histórico, y ahí empieza a darse cuenta de lo que realmente significaba para el club y de lo que logramos como plantel. El hincha de Banfield no se lo va a olvidar nunca, nosotros tampoco, y por eso digo siempre, ¿no? Agradezco a la vida, agradezco a Dios que me puso en el lugar y en el momento justo para poder salir campeón. Es muy lindo recordarlo, es placentero haberlo vivido, a uno le causa placer porque, como te decía antes, más allá del esfuerzo, más allá de todo lo que hicimos para lograr ese objetivo, el reconocimiento del hincha, de la gente, en ese día a día es invalorable. Cada palabra que nos decían, por lo menos a mí, me llena el corazón, hasta el día de hoy. Hemos llegado al final de esta recorrida por la vida de aquel Banfield campeón de la Apertura 2009 y esa etapa que seguramente debe ser un cuadro en las casas de los aficionados del Taladro. Taladro de oro y la imagen interminable del Laucha Luchetti levantando esa copa del torneo 2009. Muchas gracias a todos los integrantes de aquel plantel que prestaron su testimonio para esta edición de Historias del Gráfico. Un muy buen equipo de Banfield, fue el que más partidos ganó, 12 en aquel torneo, el que menos perdió, 2. La valla menos vencida, tuvo el goleador del campeonato, en fin, inobjetable campeón, además superó los 40 puntos en los torneos cortos, era muchísimo, un gran campeón el equipo de Julio César Falcioni. Un gusto haber compartido con todos ustedes esta edición de Historias del Gráfico, nos reencontramos la próxima semana, muchas gracias. La miraba, la ojeaba cada tanto que podía, el que tenía la posibilidad de comprarla también, ¿no? Que tengo, creo que una entrevista estando en Banfield del Gráfico, no me acuerdo si fue antes o después de haber salido campeón, y sí, lo tengo guardado y todo. Yo de chico soñaba con salir en el Gráfico. Para mí era un objetivo tanto como poder jugar al fútbol de manera profesional. Mis ídolos pasaban por el Gráfico. Tengo un póster del Gráfico que era mi sueño de cuando jugaba en Banfield. El Gráfico sacó un póster mío y para mí era un sueño. Salir de ser el póster de una revista tan importante, para mí era un objetivo increíble. La revista del Gráfico fue muy importante. Vos imaginate que a mí me vendieron a Japón en el año 86 y en mi contrato figuraba que tenía que recibir la revista del Gráfico. Y me llegaba siempre viejo, ¿no? En aquel tiempo no había internet, nada. Y a mí me llegaba la revista del Gráfico con una semana ya pasada.
salir en el gráfico era como salir en, no sé, para un actor en Caras, estar o para un modelo en la revista, alguna revista de moda. Me tocó estar varias veces y la verdad que en un momento las coleccionaba, las tenía, está bien, ahora no sé ni dónde están, pero el salir, yo me acuerdo del gráfico estando en Uruguay. Yo antes de estar acá, cuando era chico, miraba esa revista, veía al Manteca Martínez, a Cedrés, a todos que salían ahí, a Francescoli, Maradona, Batistuta. Entonces, el uno poder estar en una etapa, por ejemplo, de haber salido campeón, o en Vélez o en Banfield, o después en otros equipos que me tocó lograr algo, es algo único, total. Nunca te imaginás que vos podés llegar a estar ahí, ¿viste? Mirás jugadores muy importantes cuando sos chiquito. Por ahí lo veía que salía el Diego cuando ganó el Mundial 86 con la Copa y otros tantos jugadores. Y bueno, nada, son esas cosas que por ahí, como te dije antes, cuando las lográs, después con el tiempo te das cuenta de lo importante que fue, o que estás en todos lados, o que sos importante para el fútbol. Y nada, son esas cosas que te da este deporte tan lindo que el día de mañana se las mostrás a tus hijos y que las disfrutás toda la vida, ¿no?